Bueno, seguimos. Voy a despedir a los niños. Voy a despedir a los niños y luego seguiremos en nuestro estudio del libro de Marcos. Invito a los niños que pasan con su profesora. Y ahí estamos en el libro de Marcos. Y seguimos en nuestra serie del libro de Marcos buscando responder a esta pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? Ahora, la narrativa que Dani acaba de leer tiene 6 partes ahí. Primero, Jesús saliendo por primera vez al público, es decir, saliendo públicamente a predicar, comenzando su ministerio, marcando ahí una distinción con la prédica de Juan el Bautista, que él viene predicando el reino de Dios, no solo arrepentimiento, sino el reino de Dios, la llegada de su propia llegada y cómo es que afecta todo el mundo. Luego Jesús sale y llama a 4 discípulos. Primero Simón y Andrés, hermanos, luego Jacobo y Juan. Y Marcos, típico Marcos, no nos da muchos detalles, pero es para enfatizar un hecho, que Jesús llama y responden. Y ese es el sentir ahí. Cuando Lucas nos cuenta, nos da detalles bellos, importantes, pero Marcos quiere destacar el hecho de que Dios llamó y respondieron. Luego salen de ahí o entran la ciudad de Capernaum. Probablemente es el lugar donde Jesús vivía en ese tiempo. De hecho, está ahí donde Simón y Andrés, Simón siendo el apóstol Pedro, donde ellos viven. Entran en una sinagoga. Jesús ahí está enseñando, la gente está asombrada ahí de su enseñanza, la autoridad de su enseñanza. Luego entra un hombre con un demonio y Jesús echa fuera el demonio de este hombre y el hombre hace toda una escena y hablando bajo el poder del demonio. Dios le echa fuera y se retira de ahí a la casa de Simón y le dicen, parece que Pedro mismo le dice, mi suegra está enferma, por favor, ¿puedes hacer algo? La sana. El detalle que Marcos destaca es que inmediatamente es sanada y comienza a servirles probablemente la cena, la comida ahí de la tarde, marcando el hecho de que su sanación fue inmediata, sin ningún proceso de recuperación. Y esa noche la gente escucha, muchos observaron lo que pasó en la sinagoga con el hombre que tuvo el demonio, luego la sanación de la suegra de Simón. Y vienen y toda la tarde ahí al puesto del sol, él está ahí sanando, echando otros demonios. En algún momento Jesús duerme. Sí, me imagino, según la manera en que Marcos lo cuenta, que era muy tarde. Duerme la casa de Simón, me parece. Pero algo pasa en la mañana. Los nuevos discípulos, Simón, Andrés, Juan, Jacobo, se despiertan y Jesús no está ahí. Sí, me imagino que durmieron en la casa de Simón, porque si me pongo en el lugar de Pedro ahí, se despierta y es ese primer día después de que toda su vida cambia porque ha dejado la pesca para seguir a este hombre, se despierta y la primera cosa que está en su mente es atenderle y no lo encuentra. Comienzan a buscar, encuentran a Jesús en un lugar aparte, me imagino que en el campo, en las chacras, ahí solo orando. Y Pedro le dice, la gente te está buscando, y eso revela algo de lo que está pasando en el corazón de Pedro. Le gusta un poco este tema de la fama, de la popularidad que Jesús está teniendo y ahora él como seguidor suyo. Y Jesús dice, no, vamos a ir a otros pueblos, porque ahí también tengo que predicar. Y esta parte termina. No nos cuenta Marcos dónde, en qué pueblo
exactamente cuándo, pero destaca una de las cosas que pasó más adelante, que es que hay un hombre, un leproso, un hombre que tiene esta enfermedad, una enfermedad de la piel, y Dios lo sana. Y creo que Marcos destaca esto porque le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Si es tu voluntad. Y Jesús responde, es mi voluntad, lo quiero hacer. Y le sana al toque. Y le dicen, anda a los sacerdotes, al sacerdote, muéstrale conforme a los detalles de la ley, lo que la ley pedía, ahí la ley judía. Y le dice, hazlo como testimonio o como prueba para que observen, para que vean que yo te he sanado. Y así termina esta porción, esta introducción al ministerio, el inicio del ministerio de Jesucristo ahí en Galilea. Ahora, dos cosas. Uno, Jesús está haciendo aquí cosas asombrosas. Es decir, sobre todo la cosa que en primer lugar debe tomar o captivar nuestra atención es que Jesús realmente está haciendo cosas asombrosas. Ahora, en Perú, en un entorno católico o en iglesias evangélicas, hemos escuchado estas cosas. Si no son para la mayoría de nosotros cosas nuevas, es decir, y a veces escuchamos Dios sanó a tal, es un leproso, la mamá o la suegra de Pedro, etcétera, etcétera. Y no recordamos o no pensamos en la realidad de lo que estuvo pasando ahí. Son cosas asombrosas. Ahora, quiero ser muy directo, si estas cosas realmente no sucedieron, si Marcos inventó todo esto, si realmente no pasaron, o si fueron, como hoy en día suele pasar, si eran cosas falsas. Si Jesús no era nada más que un tipo de predicador que simplemente engañaba a la gente con trucos, tenemos un problema. Sin embargo, quiero que capten esto. La cantidad de los detalles y de la gente que menciona, y de pueblo en pueblo, Marcos está escribiendo no más de unos 30 años después de estas cosas. Hubo todavía gente viva que si Marcos inventó todo, podrían haberse levantado y decir, es una fábula, pero no pasó así, sino que hubo 3 otros hombres, Mateo, Lucas y Juan, que contaron historias semejantes, historias iguales, otros ejemplos, entonces todo lo mismo, es decir, mostrando este poder de Dios. Históricamente hablando, no debes dudar el hecho de que son cosas reales, porque de estas cosas salió todo movimiento, el cristianismo, que desde ese punto comenzó a ganar fuerza hasta llegar a todo el mundo. Históricamente hablando, eso hubiera sido imposible si estas cosas fueran falsas. Lo que estamos viendo aquí son cosas asombrosas que Jesús está haciendo y eran cosas que realmente sucedieron. Son cosas que realmente sucedieron. Una segunda cosa que debemos captar aquí es esto, que debe sorprendernos. Y esto para mí es aún más. Y es que Jesús en todo esto no busca su propia, está buscando su propia fama. Y digo que esto debe sorprenderte más, porque por un lado si Jesús es Dios, no debe sorprendernos que tenga el poder de hacer cosas maravillosas como está haciendo. Pero siendo hombre, y de lo que vemos hoy en día, ¿cómo puede este hombre tener ese tipo de autoridad y poder y no buscar su propia fama? Recuerdo hace unos 2 o 3 años estuve, no sé en qué parte de Lima, y vi un letrero grande, han visto cosas semejantes ustedes, promocionando un evento en un coliseo. Venía, seguro de Brasil o Corea del Sur, un hombre que tenía el poder de sanar a la gente.
Estaban ahí promocionando el evento, iban a llenar el estadio y este hombre iba a venir a sanar a la gente. Y te pregunto, ese hombre, no recuerdo cómo se llamaba, o buscaba su propia fama o era como Jesús. ¿De qué piensas tú? Mira, hemos visto los casos. Buscan no solo su propia fama, sino su propia riqueza. Y Jesús muestra totalmente el opuesto. Es decir, la cosa más asombrosa aquí no es tanto lo que está haciendo, es que lo hace y de ahí se escapa y dice, no voy donde la gente me va a dar esa fama, sino que voy en la otra dirección. Sí, tengo que predicar. Entonces voy a seguir buscando oportunidades, no solo para sanar, sino para predicar. Es decir, las sanaciones eran realmente para el beneficio de la misma gente. No era para su propia fama o riqueza. 3 cosas sencillas hoy y puedo avanzar de uno al otro de manera rápida. 3 cosas claves aquí. 1, el alcance de esa autoridad. 2, la profundidad de su bondad. Y 3, la claridad de su misión. El alcance de su autoridad, la profundidad de su bondad y la claridad de su misión. En cuanto a su autoridad, y aquí el hermano Johnny nos ha preparado muy bien para este tema. Vemos, cuando yo comencé a estudiar este texto, la cosa que primero me captó la atención es la manera en que Marcos nos quiere mostrar la autoridad de Jesucristo. Lo destaca varias veces y en otras maneras lo muestra. Primero vemos su autoridad, la autoridad de Cristo en su llamado. No tanto en que Él fue llamado, sino en su poder de llamar y la gente responde. ¿Te sorprendió el hecho? Ahí pensando en los primeros versículos donde comenzamos, los versículos 16 al 20. ¿Te sorprendió el hecho de que cuando Jesús llama a los primeros 4 discípulos, que ellos dejan todo para seguir a Jesús? Mira, eso debe producir un shock en ti. Sí, Marcos lo diseña para que lleguemos a esa conclusión. Piensa en lo que ellos hicieron. En un instante tomaron una decisión que radicalmente les cambió la vida. Sí, fue una decisión radical. Dejaron el negocio familiar. Sí, debemos entender que el negocio de la pesca probablemente era algo que no solo hacían los padres. Sabemos que Juan y Jacobo estuvieron trabajando con su padre Zebedeo. De Simón y Andrés no sabemos, pero entendiendo el contexto de ese tiempo, era un trabajo que pertenecía a la familia por generaciones. Y en un momento, no solo digo un día, sino en un momento, Jesús llama y dejan todo y le siguen. ¿Cómo explicamos eso? Es que Jesús tiene el poder, la autoridad, para llamar a alguien de una manera que simplemente no se puede resistir. Jesús eligió a estos hombres y el asombroso poder de su llamado exigió una respuesta de su parte. Simplemente dejaron sus redes y los siguieron. Un hombre lo expresó así, lo he puesto ahí en la pantalla. El énfasis en el breve informe de parte de Marcos recae sobre el llamado de Jesús y la obediencia radical de los discípulos. Tan convincente es la afirmación de Jesús sobre ellos que todas las otras afirmaciones pierden su validez. Y cualquier otra prioridad que hubo en sus corazones, escuchar el llamado directo de parte de Jesús, todo lo demás sale y no pueden hacer nada más que obedecer. Así es el llamado de Jesús. Vemos no solo su autoridad en sus llamados, en su poder de llamar, sino también en su enseñanza.
Jesús entra a Capernaum y en el día de reposo comienza a enseñar en la sinagoga. Según Marcos, en lo que Marcos describe aquí, es la primera vez que vemos a Jesús entrando y específicamente en un lugar, Capernaum, en la sinagoga, enseñando. Y Marcos, típico Marcos, no nos dice algo sobre el contenido de su enseñanza. En cambio, describe la respuesta o la reacción de las personas a su enseñanza. Y están asombrados. Observaron que su enseñanza tenía una autoridad que la enseñanza normal de los escribas simplemente no tenía. Jesús los estaba llamando a una nueva forma radical de entender a Dios, a entender de cómo entender a Dios, de cómo entender el Antiguo Testamento, de cómo entender el pecado, de cómo entender a ellos mismos. Y los está, para resumirlo, los está llamando a la obediencia radical. Y ellos saben cómo, si entienden ese llamado en la boca de Jesucristo. Mira, unas horas antes, un día antes quizás, llama a 4 hombres y dejan toda su vida y responden. Entra a la sinagoga y la gente llega a la conclusión, este hombre enseña con autoridad. Es decir, Marcos, poniendo uno tras otro, nos está mostrando algo acerca de cómo es que Jesús contiene esta autoridad, enseña, llama y demanda una respuesta. El mismo autor que cité antes lo expresa de esta manera. La palabra de Jesús, presentada con una autoridad soberana que no permitió ni el debate ni la reflexión teórica, confrontó a la congregación con el llamado absoluto de Dios sobre toda su persona. Dios llama y o respondes dejando todo o comienzas a resistir peleando. Sí, Jesús no permite esa reflexión teórica, esa voy a considerarlo. Es decir, el poder y la influencia, la autoridad cae en la conciencia. O respondes o comienzas a poner un rechazo ahí. Vemos también la autoridad de Cristo en su poder sobrenatural. Mientras Jesús enseña en la sinagoga, de repente un hombre comienza a gritar en voz alta. Es obvio que está bajo la posesión o poseído por un demonio. El demonio sabe quién es Jesús y a través de la voz de este hombre el demonio comienza a confrontarle a Jesús. Le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y curiosamente es el demonio que enmarca la lucha entre Jesús y el mundo demoníaco. Sí, Jesús ni tiene que marcarlo, Él lo marca. Tú has venido para destruirnos. Los demonios saben quién es y saben que hay una batalla con la llegada de Jesús. Hay una batalla entre Jesús y Satanás. Y eso para mí explica algo en cuanto a por qué hubo tanta gente endemoniada, sí, poseída de demonios en el tiempo de Jesús. Es como que Satanás estaba tirando todas sus balas ahí en un momento porque él entendió mejor que la gente, mejor que los discípulos, quién es Jesús. Y vemos aquí su autoridad en el poder sobrenatural que tiene. Simplemente le dice al demonio, cállate y sal de él. Y el demonio no tiene el poder de resistirle. Qué algo interesante. Cuando Jesús quiere nunca vemos a un demonio con el poder de resistir la autoridad de Jesús. No lo vemos. Pero vemos a muchas personas que resisten su autoridad. En un sentido nos debe parecer ilógico. Pero es más que eso. No es ilógico. Es que con nosotros Dios
desea una relación de amor. Es decir, desea amarnos y ser amado. Y eso demanda, como vimos en el caso, como entendemos del caso de Adán y Eva, la posibilidad de desobedecerle. Pero cuando vemos ahí a Jesús y escuchamos su llamado, es cierto, nos quedan solo dos opciones. Es responder a su autoridad o comenzar a resistirla. La manera en la que Marcos desarrolla esta historia tiene la intención de presionarnos. Tiene la intención de poner una presión sobre nuestras conciencias, nosotros que somos los oyentes. En Jesús Dios bajó para causar una perturbación en los corazones humanos. La presencia de Jesús fue una advertencia de que Dios juzgará. Justo ahí en Capernaum, frente a todas esas personas, juzga el mundo demoníaco. Se comienza a juzgarle a Satanás, mostrándole, no, ya no vas a dominar. Vengo con el fin de confrontar tu influencia, Satanás. Él demanda una decisión. O recurres hacia Él dispuesto a dejar que juzgue cada rincón de tu corazón, o te escondes de Él en resistencia a su voluntad. No te queda una segunda, una tercera opción. Algunas personas miran la autoridad de Jesús y no quieren tener nada que ver con Él. No quieren a un Jesús que exija una respuesta a su autoridad. Ahora, si Jesús ejercería su autoridad de una manera que pretendiera lastimarnos, entonces tendría sentido tenerle un miedo mortal. Pero si la naturaleza de su autoridad es que siempre la usa para nuestro bien, eso cambia todo. Si Jesús es una autoridad mala, netamente mala, o profundamente mala, debemos temerle. Pero si es bueno, ya no tenemos que temer su autoridad. Y vemos aquí, es decir, la segunda cosa grande que veo en todo esta acumulación de historias que Marcos nos cuenta, es la profundidad de su bondad. Y aquí puedo ser muy sencillo. Dos cosas, pero en verdad simplemente son dos ángulos de la misma cosa. Uno es que Jesús arregla, ¿qué vemos aquí? Vemos a Jesús arreglando las cosas que están mal. ¿Te das cuenta? Todo lo que Él hace es bueno. Y más que eso, tiene el fin de arreglar las cosas que están mal. Si la posesión, el control, la autoridad de un demonio, ¿cómo le va en la vida? Terrible. Físicamente el demonio le maltrata. Psicológicamente es un desastre. Dolor, confusión, cansancio físico, emocional. El demonio solo le maltrata. Y Jesús viene y su labor es mejorar la vida de la gente. Sana a alguien y eso significa que ya no sufre. Que puede disfrutar la vida que Dios le preparó. Si todo lo que hace tiene el fin de producir un bien en las vidas de la gente. La suegra de Pedro está enferma. Dios le sana y le permite volver a hacer la cosa que más quiere hacer, servir. Un leproso viene a él. El leproso que no puede ni vivir con su familia. Está separado, aislado de la gente. Y no de manera temporal, sino a largo plazo. Y Jesús viene y su bendición es, y su labor ahí es 100% de bendición y bien para la persona. ¿Qué está haciendo Jesús? Está arreglando las cosas que están mal. Y la segunda cosa es esto. Jesús de manera limitada, y digo de la manera limitada, y creo que me van a entender aquí,
Jesús de la manera limitada está deshaciendo o deshace la maldición de Génesis 3. Jesús está deshaciendo la maldición de Génesis capítulo 3. Lo explico de esta forma. En el comienzo de los tiempos, Satanás invadió el huerto de Edén, donde vivían Adán y Eva. Si ¿quién entró ahí? ¿Quién invadió el huerto? ¿Quién era el invitado no invitado? Satanás. Y los hizo ceder a su tentación y ha estado causando problemas desde ese punto. Pero ahora dice Marcos, Jesús confronta a Satanás al expulsar sus demonios de los que han sido poseídos por ellos. Jesús está empezando a deshacer lo que se malogró hace mucho tiempo. Y Marcos quiere que veamos esto. ¿Qué se malogró en Génesis 3? Uno, la autoridad de Satanás tomó lugar ahí. A que tuvo una influencia en Eva era solamente el comienzo de su influencia. Desde ese punto vemos en la línea de Caín, vemos en toda la historia del Antiguo Testamento qué tan profunda es la maldad en el mundo. Y eso es debido a la influencia de Satanás. Y viene Jesús. Y aunque hubo solo toques de esto en el Antiguo Testamento, Elías, ahí Eliseo, con cierta capacidad de sanar, hacer milagros, etc., llegamos al tiempo de Jesús y comenzamos a ver en parte, de manera limitada, lo que es el plan de Dios para siempre, que es deshacer la maldición de Génesis 3. Una de las razones más poderosas en las que puedo pensar en cuanto a por qué una persona debería creer en Jesús es que el testimonio de toda su vida toda la vida de Jesús fue que siempre ejerció su poder y su autoridad para el bien de quienes lo rodeaban. Siempre bien. Y más que eso, dándonos una confianza de que un día Jesús va a terminar lo que solo hizo en parte cuando estuvo en la tierra. En parte nos mostró lo que va a hacer cuando regresa. Y es que va a deshacer por completo la maldición de Génesis 3. Y esperamos ese día. La profundidad de la bondad de Jesús. Solo hay una cosa más que quiero que vean aquí. Y es la claridad de su misión. La claridad de la misión de Jesús. Quiero leer los versículos 35 al 38. Porque en mi opinión son, quizás, aunque es difícil decir cuáles son más importantes, pero pueden ser los versículos más importantes en toda esta sección. 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió de la casa de Simón, creo, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Eso revela lo que hubo en el corazón de ellos. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, a otros pueblos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. En las últimas décadas, quizás es más preciso decirlo así, se ha levantado en distintas áreas del mundo movimientos supuestamente cristianos, pero quieren explicar o quieren totalmente cambiar la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Quieren una reinvención, no sé si es un término, pero reinventar lo que es el Evangelio.
Y normalmente ponen a un costado la enseñanza del apóstol Pablo y recurran más a la enseñanza de Jesucristo. Algo que por si acaso no debemos hacer. No debemos poner ahí a Pablo contra Jesús. Y no tenemos que hacerlo porque no hay una crisis o una distinción entre el ministerio de Jesús y la enseñanza del apóstol Pablo. Pero lo que hacen es que miran a Jesús y el hecho de que iba sanando a la gente, haciendo el bien, ahí buscando siempre cuidar a la gente y mejorar la vida temporal de la gente, cosa que es cierto. Y damos gracias a Dios por ello. Sin embargo, priorizan ese aspecto del ministerio de Jesús y se olvidan intencionalmente de lo que Jesús vino principalmente para hacer, que es que vino principalmente no para sanar físicamente. Es lógico, piensa por un momento, toda la gente que Jesús sanó, ¿siguen vivos hoy? En algún momento murieron. En algún momento volvieron a enfermarse. Y todos murieron. Si Jesús entendió que su ministerio se apuntaba más allá de solo las cosas temporales. Y por eso constantemente estuvo ahí en el principio de su ministerio enfatizando, no he venido solo para sanar, no he venido principalmente para sanar, he venido para predicar. ¿Qué cosa? Si Marcos no nos da muchos detalles, pero al principio de lo que hemos leído hoy nos dijo, Él vino con el fin de predicar arrepentimiento y el acercamiento del reino de Dios, el Evangelio. ¿Y qué está enfatizando Jesús aquí? Y Marcos en contarnos esta historia y mostrarnos esto, que Jesús vino para hacernos bien. Jesús vino para mostrarnos qué es lo que va a hacer en el futuro, arreglar todo lo que se malogró en Génesis 3. Y esperamos ese día. Pero para llegar a ese día, tenemos que entender cuál era su misión principal. Y es predicar el Evangelio. Todo el ministerio de Jesús apunta a un destino. Es interesante, en todos los evangelios, en algún momento, ahí en Marcos el cambio viene entre Marcos 8 y Marcos 9, pero pasa igual en los 4 evangelios, que comienzan los evangelistas ahí a contarnos del camino de Jesús hacia Jerusalén. Y comienzan a contarnos cosas que pasaron la semana antes de su muerte. ¿Con qué fin? De manera literaria nos están apuntando a que Jesús vino con un destino, Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque es ahí que murió en una cruz. Es ahí que resucitó de la muerte. Y nosotros no podemos caer en un mal entendimiento del ministerio de Jesús. Necesitamos la claridad que Marcos nos da aquí. Jesús dice, he venido para predicar el Evangelio. Cristiano, ¿qué es lo que te corresponde? ¿Cuál es la respuesta que este pasaje demanda de nosotros? Seguir a Jesús. Seguirle con todo lo que hay en tu corazón, con toda tu energía. Amarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Seguir a Jesús es vivir una vida de arrepentimiento continuo ante Él. Es seguirlo sabiendo que su gracia es suficiente. Es recordar que lo que le costó a Jesús darnos esa gracia. Es abandonar todo para seguirlo. Y te pregunto, ¿vives como un verdadero discípulo? ¿Vives buscando, como Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, responder a ese llamado de Jesús a seguirle? Puede ser que estés aquí tú y no eres cristiano todavía. Si no has respondido al Evangelio en tu corazón,
creyéndolo. Y quiero que sepas esto. Hay un punto de partida para seguir a Dios. Es decir, seguir a Cristo tiene un comienzo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte habla de dos caminos, el camino de la destrucción y el camino de la vida, y habla de dos puertas. Hay un comienzo al camino de Jesucristo. ¿Cómo se llama ese comienzo? Se llama conversión. Es como una moneda con dos caras, el arrepentimiento y la fe. Y vienes por primera vez en tu vida a un punto de verdadero arrepentimiento. Has terminado. ¿Qué significa? Significa que has terminado con buscar dar sentido a tu propia vida aparte de Dios. Y miras hacia arriba y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que quieres seguirlo. Si no quieres seguirlo, no puedes venir. Si no deseas arrepentirte y seguirlo, no vas a poder seguirlo. Pero si en tu corazón lo veis a Él en la cruz, Él que murió por tus pecados, y lo amas, y crees que Él realmente resucitó de entre los muertos, te invito hoy en oración, con las palabras que se te ocurran, pedirle que te salve, y Él lo hará. Y espero que respondas así a este llamado de Jesús a seguirle. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a seguirte con toda nuestra vida. Ayúdanos a los que ya pertenecemos a ti, algunos aquí por muchos años,